Nosotros estuvimos trabajando como parte del programa Corredor Azul en considerar qué pasa con los humedales en los estudios de impacto ambiental. Y bueno, y encontramos que generalmente no son considerados como tal, sino que tratados como un ambiente entre terrestre y acuático, y les caben las generales de la ley que le caben a cualquiera de estos tipos de ambientes. Entonces, si les cuento un poco, vamos a hacer un resumen, vamos a hablar un poco entonces de por qué esta propuesta, el estado de situación de los humedales que justifica esta propuesta y nuestro aporte técnico, que es un documento técnico de los estudios de impacto ambiental, de los humedales en los estudios de impacto ambiental, como una guía de orientación con foco en el corredor Paraná-Paraguay. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales y abrir el correspondiente espacio de diálogo. Entonces, ¿por qué esta propuesta? Por un lado, lo enfocamos a los organismos gubernamentales, digamos que son los responsables de aprobar los estudios de impacto ambiental, pero también a los organismos de financiamiento internacional, que llamamos IFIs, o bancos de desarrollo multilateral. Entonces, ¿esto en base a qué? Es obvio, digamos, pero alguien tiene que decir que las obras de infraestructura y los cambios de uso del suelo generan efectos indeseados en el ambiente o impactos ambientales, daños ambientales o externalidades negativas. Y los humedales son ambientes particularmente vulnerables a la acción humana, y en especial cuando se modifican los patrones hidrológicos, ya que el agua es su elemento constitutivo fundamental. Y a su vez, tenemos que considerar que tenemos compromisos internacionales contraídos con la Convención sobre los Humedales. En ese sentido, cabe empezar considerando, al momento de analizar un estudio de impacto ambiental o de mandar a realizarlo o de autorizar un proyecto, que nuestro compromiso como país signatario de esta convención internacional, que fue de las primeras con una mirada ambiental, es promover la conservación y el uso racional de todos los humedales de su territorio, no solamente de los que ya han sido reconocidos como humedales de importancia internacional. En segundo paso, que hay una resolución de 2016, la resolución 7, en la cual se solicita a las partes, nosotros somos una de esas partes, que aseguren que los procedimientos de evaluación de impacto se orienten a la identificación de los verdaderos valores de los ecosistemas de humedales en cuanto a los múltiples beneficios y funciones que proveen, de forma de permitir que estos valores ambientales, económicos y sociales se incorporen a los procesos de toma de decisión y de manejo. O sea que la convención de la cual somos parte está pidiendo que se consideren en los estudios de impacto ambiental los humedales de una manera en particular. Existen otros varios documentos técnicos, pero en general están parciales y dispersos, o sea que requiere de muchísimas horas de ponerse a revisar. Seguramente Guillermo Lingua lo haya hecho también, como lee el boletín oficial todas las mañanas. Entonces poder recopilar y tener en claro toda esta oferta que desde distintas fuentes ha puesto la Convención para los Humedales a disposición es complicado. Y por último, también relativo a la Convención de Ramsar, en un informe de 2018, y esto no es menor, se estima que desde el año 1700, por acciones antrópicas, se ha desaparecido ya un 75% de los humedales que se estimaba existían en ese momento en el mundo. Y el 35% ha sido en los últimos 50 años, con una tasa de destrucción de velocidad de destrucción 3 veces mayor a la de los bosques que tanto nos preocupan. Entonces es momento de poner un poco el foco en estos ecosistemas y empezar a considerarlos ecosistemas críticos. Entonces consideramos cuáles eran los desafíos ante la situación ambiental actual. Revisamos al respecto lo que son las normas de salvaguardas ambientales y sociales de los organismos de financiamiento internacional y los bancos multilaterales de desarrollo, en lo que se llaman sus salvaguardas ambientales o políticas ambientales y sociales, que ponen ciertos requisitos para la aprobación
de proyectos. En algunos casos estaban más actualizados, como el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, en otros como del Banco Mundial ya llevaban unos años, o de la Corporación Financiera Internacional también. Entonces, tenían distinto nivel de incorporación de los humedales como tales en sus políticas. Pero asimismo, los marcos legales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal, porque para los estudios de impacto ambiental tenemos, es diferente en cada provincia, pero tenemos estas tres escalas, también son bastante flojitos, ¿no? Digamos, se ha convertido el estudio de impacto ambiental en un mero trámite por el cual alguien cobra por realizarlo. Ha perdido lo que había sido su espíritu original, ¿no es cierto? Y no consideran particularmente los humedales como ecosistemas diferentes de los terrestres y los acuáticos, ni su marco de vulnerabilidad actual. Entonces, la falta de jerarquización de los humedales está desfasado o no está a la altura de su reconocimiento como los ecosistemas esenciales que son en los compromisos internacionales hacia el desarrollo sostenible. Tenemos que, como ejemplos de avances, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha creado su Programa Nacional de Humedales, tenemos numerosos proyectos de ley para la protección de los humedales en danza. De hecho, se plantea para el jueves que viene un plenario de comisiones en diputados donde tienen 10 proyectos para tratar de generar un dictamen, o sea, un acuerdo común de las comisiones a las que fueron girados estos proyectos. Pero eso no es suficiente, digamos. Entonces, el nivel de la crisis ambiental actual requiere un cambio de paradigma. O sea, siempre históricamente, por eso esta pérdida de enormes superficies de humedales ha sido porque se consideraron bienes supernumerarios a convertir para su desarrollo. Recuerdo una presentación de Rubén Quintana en la cual tenía el monstruo del pantano, esa era la visión que tenemos de los humedales, ¿verdad? Donde había que reconvertirlos para convertirlos en tierras productivas, y eso ya no es así. Ahora son bienes escasos, son bienes muy valiosos por sus funciones y los servicios que prestan y sobre todo considerando el marco del cambio climático. Entonces hay que sintonizar esta nueva visión de los humedales ya no como hábitat del monstruo del pantano que hay que transformar, sino como realmente ecosistemas esenciales acorde a los tiempos actuales. Y en las políticas ambientales y sociales y las salvaguardas de los bancos se habla mucho de hábitat crítico, que es un hábitat crítico, y en general en los cuales no es que no se puedan realizar determinadas actividades, en algunos casos sí, pero estos hábitats críticos sí requieren de estudios más profundos que el común de los ambientes. Pero son hábitat críticos aquellos que están o bien reconocidos como área protegida a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, como pueden ser los sitios Ramsar, en particular para los humedales, ahora se reconocen como hábitat crítico los sitios Ramsar, o aquellos enfocados por especies endémicas o especies amenazadas según las listas o las categorías internacionales. Y en este momento se requiere esto, ¿no? Cambiar el paradigma, insisto, y abordar el nivel de que ya estuvimos hablando de paisaje con foco en la conservación de las estructuras y funciones de los ecosistemas, con un análisis que incluya lo ambiental y lo social, que no son independientes, sino interindependientes, por algo se está hablando de socioecosistema. Entonces, nuestro aporte técnico, que es este libro, ponemos a disposición un documento que establece un marco de referencia para el adecuado abordaje de los humedales en los procesos de evaluación ambiental. Incluimos una serie de recomendaciones, ya sea para los equipos que participan de la formulación, la selección, la evaluación de los proyectos, porque la parte de la formulación no es menor, la parte de los términos de referencia que también le corresponde a las autoridades gubernamentales, ya sean municipales o provinciales, es la que dice qué es lo que tiene que contener ese estudio de impacto ambiental que luego se va a aprobar. Nos ha tocado con el Rally Dakar, gracias a Dios, desterrado, y que trabajábamos con el ImproTour en un momento desde ambiente haciendo una pulseada que nos llevó unos años, pero que vimos que no dejó demasiado en el país, sino justamente esto de que se hablaba de que vienen a hacer lo que no les permiten hacer en sus países.
¿Y dónde estaba? Me perdí con esto. Las recomendaciones, los términos de referencia. Bueno, y que nos tocaba evaluar los estudios de impacto ambiental que tenían que presentar y era exactamente el mismo para todas las provincias, copiado, se notaba que le cambiaban el nombre, pero a veces se olvidaban en algunos de cambiar, no usaban el buscador, se ve. Y la gente nos llamaba y nos decían, ¿qué hago con esto? O sea, me dicen que lo apruebe, ¿qué hago? Y bueno, ahí un elemento importantísimo es poder generar los términos de referencia, poder pedir qué es lo que uno quiere que contenga ese estudio de impacto ambiental, qué es lo que se va a evaluar y no cualquier cosa que se le ocurre o lo que haya quedado en esas leyes de principios de los años 90. Entonces las recomendaciones parten de considerar el enfoque ecosistémico según definido en la Convención sobre Biodiversidad Biológica, en línea con el uso racional de los humedales propuesto por la Convención de Ramsay y la definición y consideraciones técnicas del Inventario Nacional de Humedales y del Programa Nacional de Humedales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este trabajo además tiene una historia. No los voy a aburrir con eso, pero empezamos a trabajar de manera conjunta con la Dirección de Impactos Ambientales y Sociales y con la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, me sé el nombre porque trabajé muchos años ahí, del Ministerio de Ambiente de Nación. Luego se fue complicando, la Dirección de Impacto Ambiental fue desbordada por tener que abocarse sobre todo a los temas de las prospecciones sísmicas marinas, y nosotros como organización no gubernamental teníamos un compromiso que cumplir, porque también estaba destinado este documento, ya lo presentamos ante ellos a justamente las personas que trabajan en los bancos de desarrollo multilateral y los organismos de financiamiento internacional. Bueno, entonces continuamos con la veña del Ministerio para poder cumplir con esto. De hecho, seguimos presentándolo ante la gente responsable de aprobar los proyectos de estos organismos, pero también, y la idea es darle una vuelta de rosca para que quede en el Programa Nacional de Humedales y en el Ministerio de Ambiente como un documento marco de referencia para las autoridades de aplicación, provinciales, municipales o quienes lo puedan hacer. Entonces, la idea de este documento es establecer bueno, y en ese proceso desde 2019 se hicieron varios talleres participativos, tal vez algunos de ustedes hayan participado, fueron todos por Zoom porque nos tocó 2020, pero con más de, no sé, no las conté, pero eran varias hojas de las personas, como 150 o más, y trabajamos con expertos para llegar a este documento, que está disponible. Trajimos un ejemplar para referentes provinciales que lo quieran tener, porque no teníamos impresos por temas de papel mucho, pero está disponible en este link o buscándolo por el nombre en la página de Fundación Humedales. Si ponen Humedales en los estudios de impacto ambiental, se puede bajar directamente de ahí. Entonces, un poco resumiendo, ¿qué es lo que contiene este documento? Tiene una serie, bueno, más allá de su introducción, resumen, objetivos y todo eso, tiene una serie de plantear cuáles son los enfoques generales para el análisis de los humedales en los estudios de impacto ambiental, considerando las definiciones de humedales, las bases ecológicas para su comprensión, la definición de las características ecológicas, pues la Convención de Ramsay dice que hay que respetar las características ecológicas. Y bueno, ¿qué son las características ecológicas? Está explicado cuáles son las vinculaciones de los humedales con el paisaje y con las cuencas hidrográficas, superficiales y subsuperficiales, cuáles son los servicios ecosistémicos. Ya vamos a cambiar el concepto, Patricia, al que estabas proponiendo como superador de... también hablar de los humedales, el cambio climático y lo que es la adaptación basada en ecosistemas. Este es todo un capítulo. Otro capítulo se refiere a, bueno, un poco los humedales en Argentina, con una referencia a lo que ha sido del Inventario Nacional de Humedales, la determinación de las regiones de humedales, los humedales en el corredor fluvial Paraná-Paraguay, cuál es la normativa disponible para la conservación de los humedales, así como los compromisos internacionales, cuál es el marco legal nacional para la preservación de los humedales, desde bueno, la Constitución, la Ley General del Ambiente, bueno, y a mayor detalle, y un análisis de esto que les comentaba, que son las salvaguardas sociales y ambientales de los organismos de financiamiento vinculadas a la temática de humedales. Otro capítulo abarca justamente
cómo enfocar a los humedales en los estudios de impacto ambiental, desde todo el ciclo de los proyectos, ¿no? Con los estudios para la categorización de proyectos llamado screening, y la definición del alcance de esos estudios de impacto ambiental, que es la confección justamente de los términos de referencia que va a tener que tener estos estudios. El estudio de impacto ambiental en sí, con su matrices de análisis, y en este caso todo, por supuesto, enfocado a cómo considerar los humedales en estos casos, y el plan de gestión ambiental. Y algo muy interesante, enfocado al corredor Paraná-Paraguay, es que se propusieron justamente esto que hablaba de la importancia de los términos de referencia, que es parte de las atribuciones que tienen las autoridades de aplicación de exigir para un estudio de impacto ambiental. Hicimos un ejercicio donde se plantean cuáles serían estos términos de referencia para considerar los humedales, ya sean proyectos urbanísticos, en las obras lineales como rutas, tendidos eléctricos, y los proyectos de obras de dragado. Esto en base a un análisis que hicimos de todos los proyectos que se estaban desarrollando, ya sea con financiamiento internacional o financiamiento nacional o local, a lo largo de la cuenca Paraguay-Paraná, donde acá podemos ver en este cuadro que entre los de saneamiento e higiene y los de dragado están los mayores porcentajes, pero también hay un alto porcentaje de obras lineales y de puertos y de proyectos hidráulicos de indicamientos y urbanizaciones. Entonces, viendo además de eso cuáles eran la mediana, digamos, con mayor influencia de proyectos, decidimos desarrollar estos como ejemplos, estos términos de referencia. Bueno, ¿y cómo se podrían incorporar estas propuestas, ¿no? Porque están puestas, pero bueno, en ese sentido es que invitamos a lo que son a nivel nacional, provincial y municipal, a las autoridades de aplicación, que son las responsables, acá pusimos de la aprobación, pero no solo de la aprobación, sino también de los contenidos que se exijan de los estudios de impacto ambiental, a jerarquizar los humedales como ecosistemas claves en favor de su conservación. Entonces, que estas herramientas que tenemos descritas en el documento sirvan como una base técnica para estar a la altura de los compromisos socioambientales nacionales. O sea, los compromisos son internacionales, pero también son nacionales y deben ser personales, me parece, además. Y estamos brindando una oportunidad para promover una relectura de los marcos legales estos que ya en su mayoría han quedado enquilosados, digamos, pero que tienen que ser superados a la luz de los nuevos enfoques para la comprensión de los humedales y su efectiva gestión y conservación. Entonces, esperamos que puedan incorporar y promover una mejora en los procesos, ya digo, de diseño, selección y aprobación de proyectos a través de los estudios de impacto ambiental. Con esto les agradezco, quedo a disposición, no sé cuánto tiempo me llevó, pero si quieren tengo 23 diapositivas más en este embarrado camino en el cual podemos hablar de las definiciones y de los conceptos para el abordaje del enfoque hidrogeomorfológico y ecosistémico, pero me parece que va a ser más productivo avanzar en un diálogo y en todo caso aprovechar el tiempo para terminar de contarles cómo usar los estudios de impacto ambiental en humedales. Habíamos quedado hoy en la presentación junto con Patricia, Carlos y Guille en estos tres documentos que fueron como profundizando el nivel de precisión del inventario, y ustedes me corrigen, Pato, si me mando alguna porque yo soy nuevo en esta discusión. Pero, digamos, estaban los sistemas, las regiones de humedales y los sistemas de paisaje de humedales, y el documento que está en el medio es de unidades de paisaje de humedales, que en definitiva aparecen como representados esos tres niveles o escalas de trabajo acá, ¿no? De las regiones a los sistemas y de los sistemas a las unidades de paisaje de humedales. Entonces, sí. Esta es la misma que mostró Guille hoy. Exacto. Así que... Por ahí la que faltaba era esa última del delta, que aparecen estas 16 unidades de paisaje de humedales, que es un poco sobre la base de información sobre la que estuvimos haciendo, tratando de buscarle una aplicación, ¿no? Entonces,
Por una parte, aparece este nivel 3 del inventario del Delta del Paraná en el 2018-2019 que se finalizó. Esa información la empezamos a usar en este sentido que estábamos conversando recién, de decir, bueno, cómo esa información es útil para el ordenamiento territorial, pensar intensidades de uso en un suelo que no es suelo firme, no es suelo pampeano en la provincia de Buenos Aires hablando, sino que estamos hablando de un sector de islas con una, digamos, formología y entonces las intensidades de uso necesariamente tienen que ser diferentes. Y esa discusión la empezamos a llevar a un programa de fortalecimiento de capacidades para gestores que trabajan en áreas de humedales en el Delta bonaerense. Y la verdad que el solo hecho de compartir las capas de información que estaban los shapefiles y todo, ya los municipios los empezaron a usar. De hecho, ayer estuvimos con algunos de los municipios que están haciendo un plan estratégico municipal y usándolos son dos, como decía, Campana es uno, y por otro lado, Escobar también está usando estas capas de unidades de paisaje de humedales para definir la planificación en la parte insular del municipio, ¿no? Entonces, ahí superó un poco solo acercar la información, ya esas capas empezaron a ser útiles junto con otras. De ahí aprovechamos y pasamos el chivo que de ese programa de fortalecimiento de capacidades que hicimos para la provincia de Buenos Aires, trabajamos en una diplomatura y trajimos unos folletos ahí porque, bueno, esa diplomatura está abierta a partir de posverano va a haber una tercera corte, ¿sí? Que va a continuar durante el año que viene, entonces, bueno, queríamos compartir eso. Sí, y es una diplomatura que es virtual. Es la primera diplomatura es de pregrado, o sea que es bastante más accesible y es la primera que está orientada específicamente a humedales, con la Fundación en un acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín, y que se beca a las personas que estén vinculadas a la gestión de humedales en la cuenca Paraná-Paraguay. Así que bueno, después les dejamos para que se lleven folletos acá, o sea, donde está el Colo, si anda por allá todavía. Bueno, tenemos gente que participó de la diplomatura también, si quieren pedir alguna referencia. El otro caso donde también usamos el inventario como herramienta de planificación es el caso del Delta Entrerriano. Ese es el contorno de lo que es la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria, sector insular de Entre Ríos, parte de ese sector, gran parte de ese sector. Es una reserva municipal y provincial y estamos acompañando el desarrollo del plan de manejo. Existía la reserva, pero no había un plan de manejo. Entonces, en pensar zonas de manejo, también usamos esta idea de estas unidades de paisaje que hay dentro del sector de Islas de Victoria, que son unas 5 o 6 unidades de paisaje de humedales diferentes. Eso nos permitió, cruzado con usos actuales, que principalmente se dan diferentes usos, ganaderos, apícolas, recreativos, también de pesca, definir con esas unidades de paisaje primero zonas que queríamos que fueran intangibles, como pide la ley, es decir, estas unidades de especial valor para la conservación. Considerando que hay 6 unidades de paisaje, tratamos de que hubiera unidades intangibles que fueran representativas de esa diversidad de unidades de paisaje de humedales. Y después cruzamos eso con usos existentes, con el régimen de tierras fiscales que nos ayudó a ver dónde era posible establecer estas áreas intangibles y dónde no, en función de la disponibilidad de tierras fiscales, y cruzando esto también con otras áreas que son importantes para la conservación, pensando en peces, que es una actividad productiva muy importante que sostiene medios de vida, y pensando también principalmente en aves como 2 especies indicadoras. Sí. Y entonces eso, bueno, nos fue permitiendo hacer esta idea de... Sí, de zonas, un ¿no? pequeño llamamiento. El anterior se veía, estaba muy chiquitito, pero se los voy a leer, a la poética de los que hacen los inventarios de humedales en el momento de ponerle los nombres, porque a veces los hace difícil de abordar, como ser humedales de los derrames y espiras de antiguos cauces del Paraná hacia Victoria, humedales de los lóbulos deltaicos del Holoceno medio. Entonces, además se ve en el territorio, navegamos mucho para poder trabajar en este plan de manejo y de golpe cambia el paisaje de uno para otro y bueno, Beatriz, la que más lo lleva, dije, es que ahora estamos entrando a los lóbulos del Holoceno de no sé cuándo. Bueno.
Pero bueno, esta era una de las aplicaciones que hemos tenido. Creo que quedan 2. Claro, claro. Estamos. Bueno, era un poco mostrarles esto que nos sirve justamente para un detalle como la zonificación en un plan de manejo de un área que es enorme, de 376.000 hectáreas y que tiene 6 unidades de paisajes diferentes. Y por último, bueno, que esas zonas también definen usos posibles y usos que no van a estar permitidos y usos que sí se quieren promover y usos que se quieren contener, digamos. Entonces, tienen una utilidad práctica, estamos todavía tratando de cerrar las zonas y bueno, esperamos que en mezcla de 2 temas que hicimos hayamos cerrado la idea. Les agradecemos por la escucha y bueno, y a ustedes por el trabajo que nos permite por ahí seguir usando para otras cosas y que tienen que ver con este objetivo en el fondo por el que estamos reunidos en el foro, que es cómo usamos los humedales para que sigan siendo tales y no sean otro tipo de ecosistemas. Así que bueno, gracias a ustedes.